quién se trata? Adelante. Bien, profesora Reina, a continuación tenemos un tema muy interesante y es estrategias para el proceso del análisis de evidencias en el área de educación religiosa. Y para ello vamos a tener al magíster Giancarlo Linares Guevara. Él es docente en educación con mención en ciencias sociales y en programas de posgrado en la Universidad Marcelino Champañán. Vamos a conocer un poco más de él. Él tiene doctorado en ciencias de la educación, magíster en gestión educativa, licenciado en educación secundaria en la especialidad de ciencias histórico-sociales por la Universidad Marcelino Champañán, diplomado de especialización en la enseñanza de ciencias sociales, otorgado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lo recibimos a él. Ya está presente en la sala. Muchas gracias, hermana Marleni, por la presentación. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento especial a la Oficina de Educación Católica Castrense por esta invitación y mi saludo a todos los coordinadores, todos los profesores que son parte de esta entidad y de los colegios de instituciones educativas públicas, policiales y militares que están presentes aquí, a todos los docentes de religión. Para mí es un gusto poder vernos y reencontrarnos. Hemos tenido la oportunidad el año anterior también de compartir algunos momentos de aprendizaje y para mí es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar entonces este espacio que trata del tema que ya se ha mencionado hace un minuto: estrategias para el proceso de análisis de evidencias en el área de educación religiosa. Me voy a compartir mi pantalla y ya se puede visualizar. Si me pueden confirmar, les voy a agradecer muchísimo. Sí, Giancarlo, sí se puede ver. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio y me gustaría que, bueno, quienes ya me conocen saben que construimos todos juntos este momento de aprendizaje, así que pueden utilizar en cualquier momento el chat para dar sus intervenciones, ideas, y si hubiera alguna consulta también podrán levantar la mano y podrán hacer uso del micrófono para dar cualquier idea que se quiera mencionar. Estrategias para el proceso del análisis de evidencias en el área de educación religiosa. ¿De qué trata esta ponencia? Partiendo de la revisión de diversas prácticas evaluativas en el área de educación religiosa, se reflexiona sobre la pertinencia del análisis de evidencia de los estudiantes, su lógica, su importancia, su procedimiento y sus implicancias en un enfoque por competencias, ¿no? Podemos analizar evidencias, pero ¿qué significa analizarlas en un enfoque por competencias? ¿A qué se refiere, no? ¿Por qué sería importante analizar evidencias? ¿En qué nos ayuda y en qué ayuda al estudiante? ¿Y cómo hacerlo en el área de educación religiosa? De eso conversaremos en este espacio. Y el propósito de esta hora de trabajo es comprender la lógica y las implicancias del proceso de análisis de evidencias en el área de educación religiosa en el marco del enfoque por competencias y de la evaluación formativa. Sabemos que desde el currículo nacional se impulsa un enfoque por competencias y la evaluación formativa que está eh, atravesando todo este enfoque, ¿no? La evaluación formativa permanentemente en este enfoque por competencias. Muy bien. Entonces, tengo algunas preguntitas y me gustaría que podamos interactuar mediante el chat de esta reunión. Y la primera pregunta es, ¿qué evidencias consideramos en el área de educación religiosa? Podemos colocar, por favor, en el chat, ¿qué evidencias consideramos en el área de educación religiosa? Los animo a todos los colegas a poder participar. Los trabajos, nos dice por aquí Glenda,
Los trabajos son evidencia, las opiniones, correcto. ¿Qué más tenemos como evidencias? Trípticos, historietas, actuaciones, la participación misma, las infografías, el actuar día a día, las investigaciones. Muy bien. Actitudes, compromisos, las actividades, correcto. Hablamos entonces de diferentes evidencias, ¿no? Muy bien. Exposiciones, mencionan también por aquí, plan de acción, representaciones, evidencias vivenciales, álbum, artículos de opinión. Muy bien, correcto. ¿Y qué tomamos en cuenta nosotros para proponer o elegir qué evidencia tendrían que mostrar los estudiantes para elegir si es tríptico, historieta, si es una escenificación? ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Por qué decimos tal o cual evidencia? ¿Cuál es nuestro criterio que nos dice tiene que ser tal o cual? Nos dice el profesor Pedro, la naturaleza del desempeño. Muy bien. Trabajamos con ensayos, artículos de opinión, periódico escolar. ¿Y por qué? ¿Por qué escogemos este instrumento, estas evidencias? Se considera el contexto, los estándares, las competencias, depende de la planificación, correcto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y para qué sirven estas evidencias? ¿Para qué nos sirven a nosotros y para qué le sirven al estudiante? Para acompañar su proceso de aprendizaje, para concretar su aprendizaje, valorar el nivel de logro de la competencia, para medir el logro de aprendizajes. Vemos la aplicación en la vida, también nos dicen aquí. Para dar feedback, para retroalimentar, correcto. Muy bien. Entonces, para revisar lo que hemos aprendido, para el estudiante, claro. Sarela dice para ver el logro de los aprendizajes, para observar qué puedo reforzar, qué puedo mejorar no solo en el estudiante, su proceso de aprendizaje, sino también cómo puedo mejorar yo mi proceso de enseñanza, ¿no? Lo que voy trabajando en clase día a día. Muy bien, muchas gracias a todos por sus participaciones. Para reenfocar el método de enseñanza, qué importante. Muchas veces decimos que la evidencia es solo para retroalimentar al estudiante y para ayudarlo a seguir aprendiendo, pero también las evidencias nos ayudan a nosotros como profesores para seguir ajustando y mejorando nuestra práctica docente. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos ayudan también a la reflexión, nos dice la profesora Dominga, ¿no? Reflexionar, tener una práctica reflexiva como maestros. Constate el aprendizaje, así es. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Veo, pienso, me pregunto. Aquí tenemos una fotito que me han compartido de alguno de los monitoreos que ha realizado ODECAS y tenemos aquí un estudiante al frente, ¿no? Veo, pienso, me pregunto. ¿Qué veo? A ver, ¿qué observamos? No hay que decir aquí lo que pensamos, lo que creemos, las ideas que tenemos, el pensamiento, razonamiento, opinión, no, sino ¿qué veo? Tal cual. Vamos a describir la imagen. ¿Quiénes se animan a describir? ¿Qué vemos? Y quizás algunos pueden colocarlo en el chat, una exposición. ¿Qué más? Si alguna exposición de un estudiante, de un estudiante indicando su papelote, todos coinciden en que observamos una exposición. ¿Alguien observa algo más? ¿Algo más? ¿No? A ver, se observa un estudiante exponiendo en el mes patrio, dice aquí, un conjunto,
un mural expuesto por un estudiante, estudiantes escuchando la exposición, se ve la cruz en el ambiente, estudiantes observando a un expositor, un altar, muy bien, no todos están atentos, listo. Ahora vamos al siguiente paso. Ya estamos en el veo. Pienso, ¿qué piensas de lo que has visto? Analiza, relaciona, haz hipótesis de lo que has visto. Aquí ya una profesora ha hecho una hipótesis. La profesora Elsa Candia dice, ella piensa que trata de desarrollar el pensamiento crítico. Correcto. ¿Qué piensan los demás? Ya no digamos lo que vemos, sino lo que pensamos sobre lo que vemos. Que el alumno sabe lo que expone, nos dice Glenda. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué pensamos al respecto de lo que vemos? Que ha preparado su material, que está sustentando un punto de vista, que trata de llegar a sus compañeros con la información. El docente aclarando las dudas, está dando su punto de vista, está transmitiendo un mensaje, bien, está seguro de lo que habla, listo. Y ahora, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué preguntas me surgen sobre la imagen que estamos observando ahí? Acá dice, Medalit, el estudiante a través de la exposición va evidenciando su trabajo, tarea o investigación, claro. ¿Y qué pregunta nos surge? Si todos están atendiendo, ¿no? Todos estarán atendiendo. Parece que un estudiante que está en la parte posterior está observando, pero parece que la segunda está mirando su carpeta. No sabemos si está anotando algún dato de la exposición o de repente no está atendiendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos preguntamos? ¿Qué otra pregunta nos surge? Otro cuestionamiento. A ver, ¿entenderá la profundidad de los contenidos? ¿Por qué tendrá un celular en la mano, no? Miren, un detalle. El estudiante tiene un celular en la mano. Yo no me di cuenta. Y una profesora pregunta por qué tendrá un celular en la mano. Nos dice Lourdes, le interesará el tema, habrá estudiado. Otra pregunta que menciona Mónica, ¿cómo fortalecer estos procesos de protagonismo del estudiante, ¿no? ¿Cómo hacer que el estudiante no sea un convidado de piedra, sino que se involucre de forma activa en la clase? Muy bien. Aquí un profesor nos dice, el celular pienso que está proyectando porque en la pantalla se nota el tamaño de un estudiante, ¿no? Claro, aparentemente estaría proyectando seguro el celular, ¿no? Porque está en la forma vertical, de repente es la pantalla del celular, ¿correcto? Nos dice Sarela, pienso que hay un contexto, el bicentenario y el área de educación religiosa no está ajena. La pregunta es, a ver, ¿qué contenido estará reflexionando que tenga que ver con el bicentenario desde el área de religión? Si la exposición será grupal o individual. ¿Cómo hacer que el estudiante pueda conocer el tema y relacionarlo con la realidad? Muy bien. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Vamos a continuar. Vamos a problematizar un poco. ¿Cómo saber si se trata o no de una evidencia de aprendizaje? Con lo que hemos visto, con lo que hemos preguntado, con lo que hemos descrito, lo que hemos pensado, podemos decir que la imagen anterior muestra sí o sí una evidencia de aprendizaje. ¿Qué dicen ustedes? Sí o sí será una evidencia de aprendizaje o no. Veo que dicen que sí. Si alguno está en duda, puede poner también en duda, ¿no? El esquema presenta una evidencia. A ver, ¿será o no será? Vamos a ver. Dice aquí, bueno, viendo un poquito, la mayoría dice que sí, que sí. Otro, por ahí hay un no. No, hay dos no. La mayoría dice que sí. Depende del desempeño. Dice Marlene, o sea, no se puede afirmar si eso no es, ¿no? Podría ser, habría que ver un desempeño. Ya, ok.
Muy bien. ¿Qué más? Puede ser, puede ser. Vamos a ver. ¿Cómo saber si es o no una evidencia? ¿Y ustedes qué me pueden decir? ¿Cómo saber si es o no una evidencia? Por ahí decían, depende del desempeño. ¿Cómo saber si es o no una evidencia? Vamos a ver. Ustedes saben que nosotros, a nivel del currículo nacional, en toda la educación básica, inicial, primaria y secundaria, trabajamos con un enfoque por competencias. Buscamos un aprendizaje contextualizado, ¿no? Lo que aprendemos está en un contexto, situaciones de contexto, situaciones significativas en las cuales el estudiante es protagonista activo de ese aprendizaje. Buscamos un aprendizaje significativo, constructivo, porque él va construyéndolo con nosotros, con nuestra mediación, con nuestro apoyo, con los compañeros. Y es un aprendizaje situado, ¿no? Yo aprendo en contexto, ¿no? Si estamos aprendiendo las parábolas de Jesús, no aprendo las parábolas por las parábolas, sino contextualizo, ¿no? En un mundo en el cual el egoísmo reina, el egoísmo prevalece en en el día a día, en las noticias que vemos en los medios de comunicación, frente a esto vemos las parábolas, ¿no? Y buscamos que estas parábolas no queden con la enseñanza de su momento evangélico, sino que lleguen también a transferirse a la actualidad, ¿no? Entonces nuestros temas no están, nuestros contenidos en el aire, no están contextualizados, ¿no? Estamos en Semana Santa, es todo nuestro contexto de Semana Santa, entonces abordamos toda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y así íbamos trabajando, ¿no? En un contexto en el cual en la comunidad donde está mi colegio hay la presencia de varias creencias religiosas, entonces, ¿qué conviene aprender con los chicos, ¿no? ¿Qué voy a movilizar a partir de mis competencias, ¿no? Y en este enfoque por competencias tenemos un proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿no? Lo que prevalece es el aprendizaje. Buscamos que el estudiante aprenda y nosotros mediamos con la enseñanza. Pero no enseñamos simplemente contenidos, dogmas, teorías, sino que enseñamos a aprender. Que el estudiante aprenda, que aprenda a aprender. Yo le voy a dar información, le voy a clarificar sus dudas, le voy a hacer preguntas clave, utilizaré estrategias, recursos, sí, pero yo no le doy respuestas nada más, ¿no? Lo ayudo a construir su aprendizaje. Y utilizamos la evaluación formativa para ese aprendizaje, ¿no? Evaluamos de manera formativa para que el estudiante siga aprendiendo. Yo no evalúo para calificarlo, para poner una nota o una letra, sino lo evalúo para que él sepa cómo puede seguir avanzando, que sepa hasta dónde llegó y qué puede hacer para seguir construyendo ese aprendizaje, porque el aprendizaje va en escalera, ¿no? Y para esto utilizamos en evaluación formativa la metacognición, los criterios e instrumentos de evaluación y la retroalimentación. En el área de educación religiosa, los enfoques son, como ustedes saben, el enfoque humanista cristiano, el enfoque cristocéntrico y el enfoque comunitario, que van a alimentar todo este proceso. No podemos perder de vista nuestro enfoque, ¿no? Nuestros enfoques propios del área no son enfoques, no es un enfoque dogmático, ¿no? No es un enfoque del dogma por el dogma y de repetir lo que está en la Biblia, ¿no? Sino por los documentos eclesiales. Es un enfoque humanista cristiano, centrado en la persona, a imagen y semejanza de Dios. Un enfoque cristocéntrico, vemos a Jesús, ¿no? Como centro de la iglesia, como modelo de vida, y comunitario, porque nos proyectamos a toda la comunidad, ¿no? A la familia, a la escuela, a la localidad, a todas las personas, ¿no? No es una vivencia religiosa única, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Eh, Vemos aquí, en este contexto, en esta situación, está el análisis de evidencias, porque los estudiantes van a elaborar su aprendizaje a través de diferentes evidencias, y ahí entra el análisis que hacemos nosotros. ¿Para qué analizamos evidencias? Para ver qué tanto el estudiante logró, qué le faltó, qué fortalezas tiene, qué dificultades, cómo lo puedo ayudar
a seguir avanzando, ¿sí? Entonces, vamos ahora a lo siguiente. ¿Qué son evidencias de aprendizaje? Y para decir que son evidencias, voy a remitirme a la resolución viceministerial 094 del Ministerio de Educación, que es la norma de evaluación vigente. Y ahí nos dice que las evidencias son producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes. Si decimos que la evidencia, o las evidencias son producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes, si yo retrocedo aquí a la imagen, puedo decir que sí cumple con ser una evidencia, ¿no? Porque es una producción, en este caso, preparar un esquema, digamos que lo ha hecho, ¿no? Preparado por el estudiante, y también una evidencia, no solo producción, sino una actuación porque está exponiendo, ¿no? No solo lo presentó tal cual, sino es una actuación porque está exponiendo en vivo, ¿no? En el momento. No solo preparó el trabajo, preparó la producción. Hasta ahí cumple, ¿no? Hasta ahí sí es evidencia. Ahora, producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas. No es una tarea por la tarea, simplemente un trabajo, es un ensayo sobre eh, los dogmas de la Virgen María o sobre la encíclica Rerum Novarum, no. Sino hay que colocar una situación definida, ¿no? Por eso tenemos una situación significativa que mandan y tenemos una evidencia grande, globalizadora, que va a la situación. Eh, y miren, estas producciones y actuaciones son parte integral del proceso de aprendizaje del estudiante, mediante las cuales nosotros como docentes podemos interpretar e identificar lo que han aprendido. Hasta ahí va bien, ¿no? Porque un docente puede ver lo que ha aprendido aquí, lo que aprendió sobre uno u otro aspecto, ¿no? Pero hay un detalle, dice aquí, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. El nivel de logro de la competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia, en el área de educación religiosa tenemos dos competencias. Recuerden que una competencia implica eh, combinar las capacidades, ¿sí? ¿Se ve la diapositiva? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos en qué son evidencias de aprendizaje? ¿Sí? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Y ok. Entonces, podemos decir que la evidencia de aprendizaje es la evidencia de aprendizaje que refleja el nivel de logro de la competencia. Y si es de la competencia, yo no puedo decir que es una evidencia si me muestra lo que hace un desempeño chiquitito que encontré ahí o que precisé. Podría ser la evidencia del desempeño, pero una evidencia de aprendizaje, como la definición está aquí, es una evidencia de la competencia. Y es cierto que mucho tiempo hemos trabajado y trabajamos por desempeños. Y vamos, un desempeño en una clase, otro en otra clase, y una evidencia para un desempeño, y otra para otro desempeño, un trabajo, una tarea, pero en realidad la evidencia las evidencias son producciones y actuaciones más integrales, más amplias, que combinan las dos capacidades de la competencia. Y en esa evidencia yo puedo ver el nivel de la competencia, no el nivel del desempeño chiquito. Trabajar con una evidencia de aprendizaje es pensar en la competencia, pensar en una situación significativa, en la competencia que voy a trabajar, o las dos competencias, a veces trabajamos las dos juntas, y ver que esa evidencia cubra por lo menos una competencia. O puedo pedir dos evidencias, una para cada competencia, o una sola evidencia que abarque las dos. Pero no fuerzo, sino busco que sea de manera armónica, ¿no? Entonces, es cierto, la historieta puede ser una evidencia de aprendizaje, una opinión también podría ser, pero si es que esa opinión está abordando toda la competencia. Si esa opinión aborda solo una capacidad de la competencia, una partecita de la competencia, un desempeño que otro, no estoy trabajando la competencia completa. No sería una evidencia de aprendizaje, según lo que nuestra norma y nuestro currículo nos dice. ¿Sí? Porque buscamos trabajar la competencia completa. Si no, yo fracturo o fragmento la competencia. La competencia debe estar coja. Y ustedes van a ver que la competencia, ya la veremos más adelante, implica combinar las capacidades, no solo trabajar una u otra. Y eso es lo que hay que buscar. Y a veces los profesores decimos muchas tareas, muchos trabajos, nos cansamos, mucho que revisar, retroalimentar. Correcto. ¿Por qué nos cansamos? Porque dejamos una tarea, un trabajo por desempeño. ¿Qué tenemos que hacer?
una situación significativa y pensar en una evidencia global de esa competencia, en esta situación. Y que esa evidencia mida las dos capacidades de la competencia. O, si es mejor, miden las dos competencias con sus capacidades, no hay problema. Por unidad puedo tener hasta dos competencias, ¿no? Que puedo trabajar por experiencia de aprendizaje, ¿no? Podría tener hasta dos productos o dos evidencias grandes, ¿no? ¿Con qué instrumentos se evalúa la competencia? Sobre todo con la rúbrica, Silvia, también con las escalas de valoración. Eso lo veremos en la siguiente hora, que tenemos otro espacio para hablar de instrumentos. Gracias por la pregunta. Entonces, qué importante poder pensar en esto, ¿no? Pensar en la evidencia como una evidencia integradora. Y van a ver que ya no nos cargamos de trabajo y nos orientamos a que esa evidencia no es el trabajo que el estudiante va a hacer en la última clase, sino que día a día, semana a semana, en las sesiones de aprendizaje, iremos construyendo con ellos, orientándonos hacia esa evidencia más grande. De tal manera que termina la unidad y está ya la evidencia que han ido trabajando clase a clase y que finalmente podemos decir que hemos retroalimentado y que el estudiante en la última clase de la unidad o la experiencia ha presentado una evidencia con un mejor acabado, con correcciones, con ajustes, ya acercándose más al nivel de la competencia que esperamos. ¿Por qué? Porque yo como docente lo he ido retroalimentando clase a clase. Ese es el sentido de la evaluación por competencias. El profesor Pedro Quijada quiere intervenir. Le doy la palabra, por favor. Como nos dice Karina, sí, lo que Buenos estoy días, mencionando se profesor aplica a la Giancarlo. siguiente pregunta. Adelante, por favor. Le saluda Pedro de Huancayo. Soy exalumno de nuestra Universidad Marcelino Champañat, promoción 2008, Ciencias Sociales también, pero mi otra especialidad, con mucho orgullo, lo he realizado en el Instituto Pedagógico de mi arquidiócesis. Bien, la pregunta es la siguiente. Eh, Cuando nosotros trabajamos por unidades, profesor, ¿cómo establecer un producto, uno para cada competencia? Porque esto generalmente se hace cuando son experiencias de aprendizaje. Por un grupo de semanas, como usted sabe, se hace un producto y en cada clase se va construyendo el producto. ¿Cómo hacer, si es que trabajo con unidades de aprendizaje, el producto en sí, ¿no? Porque lo que usted nos ha aclarado, y le agradezco por su aclaración, es que nosotros tenemos el error de trabajar un producto por desempeño, pero en este caso voy a trabajar un producto para una competencia construye y el otro para la competencia asume. Si trabajo con unidades, ¿cómo orientaría el producto, profesor? Gracias. Buenos días. Gracias, profesor Pedro de Huancayo, por su pregunta. Qué gusto saber que también usted es parte de la familia marista de la Universidad Marcelino Champañán. Eh, Interesante su pregunta. Sí, como usted dice, en el marco de una experiencia de aprendizaje o de una unidad didáctica, que puede durar 2 semanas, 3, un mes, de acuerdo a lo que usted ha planificado, es importante que para la competencia que va a trabajar, yo entiendo que usted trabaja las dos competencias al mismo tiempo, porque son afines, pueda tener un producto grande, una evidencia por competencia, según la situación significativa, o puede tener una sola evidencia, si es que usted ve que esa única evidencia le ayuda a trabajar las dos competencias, también es válido, ¿no? Tiene dos alternativas. Puede colocar una evidencia por competencia o, si es aún posible, una evidencia que permita integrar las dos competencias. Como usted lo ha dicho, es totalmente correcto. Eh, Ahora, aquí pregunta Miriam Tito, ¿qué diferencia hay entre una evidencia y producto? La evidencia de aprendizaje, la evidencia puede ser una producción, un producto, ahora lo veremos, que es tangible, o una actuación. Digamos que evidencia es la categoría, el nombre más grande, el conjunto, ¿no? Y dentro de evidencias tenemos productos y actuaciones, profesora Miriam. Nos dice aquí Marlene, no es necesario evaluar una evidencia por desempeño. En realidad, una evidencia por desempeño es una práctica muy común, no solo en el área de religión. En muchas áreas se evalúa una evidencia por desempeño, pero se puede hacer, no hay problema, no está mal, pero no estamos trabajando por competencias, estamos trabajando por desempeños, estamos disgregando la competencia
fragmentándola, separándola en sus partes y luego sumando muchos desempeños para decir cuál es el nivel de logro, y la suma de desempeños, la suma de capacidades no da la competencia. La competencia es la interacción, la interrelación, combinación de sus capacidades. Por eso, cuando trabajamos por desempeño, al final no está mal, pero no puedo decir que trabajo por competencias cuando yo trabajo un desempeño suelto y otro. Y ahora se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar en un ratito, ¿sí? Y hablamos siempre con fundamento, ¿sí? Siempre con fundamento podemos nosotros dar a conocer las propuestas que tenemos, ¿no? Ahora vamos a llegar. A ver, ¿qué más? Sí, la terminología a veces confunde. Vamos a buscar aclarar algunos conceptos. Muy bien. Entonces, tenemos aquí eh, que la evidencia busca medir el logro de la competencia. La evidencia de aprendizaje, recuerden que buscamos el aprendizaje por competencia. Entonces, la evidencia es por competencia. Ahora, aquí me preguntaba una colega hace un ratito, diferencias entre producciones y actuaciones. Bueno, las producciones y actuaciones, o productos y actuaciones, son evidencias, ¿sí? El término más grande son evidencias. Las evidencias de aprendizaje pueden ser productos o producciones o pueden ser actuaciones. ¿Cuándo son producciones? Cuando tienen una forma de existencia permanente. Es decir, se las plasman en un soporte, en una hoja, cartulina, en el cuaderno, y no, prácticamente las tenemos ahí. Las podemos revisar 1000 veces. Tienen un carácter material concreto, son tangibles, son el resultado de un proceso, ¿no? Una cartilla, una maqueta, una historieta, está ahí. El estudiante le entregó, yo la guardé, se la devolví, le pido otro día, ahí está. La plasmó en un documento, en una hoja, en una cartulina, en un PPT, en un documento en Word, se plasmó en un periódico mural. Es una producción, ¿sí? Es una evidencia de aprendizaje, una producción, pero digamos es tangible, ¿verdad? La podemos ver, tocar, doblar, eh, guardarla, traerla, movilizarla, guardarla en una carpeta también, en Drive de repente. Son producciones. Son como productos ya acabados, ¿no? Los tenemos aquí en nuestras manos, los podemos ver. Esas son las producciones o productos. Y por otro lado, las actuaciones, que también son evidencias, las actuaciones en realidad se muestran en un momento determinado. Las actuaciones no se plasman y quedan ahí como en un papel, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la exposición del estudiante, esta exposición sería una evidencia, sí, pero sería específicamente una actuación. ¿Por qué una actuación? Porque es lo que el estudiante está haciendo. Son sus acciones con las que está mostrando el aprendizaje. Son acciones observables. Y son intangibles porque yo no puedo volver a revisar la exposición porque ya terminó. Claro, puedo grabarla. Y al grabarla tengo un registro ahí. Pero lo más propio, lo más común es que es una actuación. Es como que hacen un sociodrama. O los chicos han preparado una celebración de una fiesta del Corpus Christi en el colegio. Lo han hecho y lo que he visto que han hablado, que han dado a conocer, yo no lo puedo ver de nuevo porque ya está en el momento. ¿Que lo puedo grabar? Sí lo puedo grabar. Pero es una actuación porque en ese momento están haciendo algo los chicos, están mostrando, están desenvolviéndose. En cambio, la producción es el resultado de lo que ya hicieron. Es como un producto final, un producto, ¿ya? Donde tenemos lo que han ido trabajando. La actuación viene a ser lo que hacen en movimiento, ¿no? Se analiza en el momento en que se ejecutan. Puede ser un sociodrama, puede ser el momento incluso de su participación en la misa, es una actuación, una presentación oral, ¿no? Entonces, producciones y actuaciones, ¿ambas son evidencias? Claro que sí, ambas son evidencias, pero hay que diferenciarlas. Las producciones son en material concreto o en material virtual, las tengo ahí, las puedo volver a revisar, las puedo ver nuevamente. En cambio, la actuación es en el momento se hace, se muestra. Tiene que ver con lo que el estudiante hace, lo que habla, muestra, gesticuliza, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo hemos comprendido. ¿El papelote puede ser una producción? A ver, el papelote, digamos, como es un recurso educativo, ¿no? Es un recurso porque es gracias Miriam, es un recurso porque es como la cartulina, la laptop, es un recurso,
Pero el papelote, si el papelote yo le pido que en el papelote prepare un esquema, prepare una reflexión, prepare un decálogo, ya se convierte en una producción cuando nos entregue el papelote. Pero si el papelote con ese material que ha elaborado luego lo va a exponer, ya tengo yo una actuación. Está exponiendo el papelote una actuación, pero con una producción a la vez. Es una evidencia que tiene tanto la actuación, su exposición, sustentación, más su material que ha preparado para exponer. Pero el papelote por sí solito, el papelote que yo voy y lo compro en la librería, no es una producción, es un material. Y ese material me sirve para, dentro de él, hacer la producción. ¿Sí? ¿La producción cuál sería? Lo que le pido en papelote. ¿Qué le pido en el papelote, profesora Liz? Usted le pide que haga un gráfico, usted le pide de repente al estudiante que en el papelote elabore un decálogo de acciones para el cuidado del ambiente en la casa común. Lo que usted le pide en el papelote ya viene a ser la producción. Pero el papelote, como la cartulina, como el documento vacío de Word, es un recurso. Lo que el estudiante hace ahí y lo plasma ya es una producción. Y si va a exponerlo, ya hablamos de una actuación. ¿Sí? ¿Quedó claro, colegas? Basándonos en lo que nos dice la normativa y el currículo, podemos establecer esa diferenciación. Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien. Vamos a continuar. Pero antes quiero mandar saludos. Voy a mandar algunos saludos. He hecho un barrido por todos los participantes y quiero dar un saludo a algunos colegas que conozco desde hace 10, 20 años. Un saludo para Caroline Palma, más conocida como Cintia Palma. Un saludo para José Luis Aguilar, profesor José Luis Aguilar. Un saludo para Álvaro Rojas, Úrsula Tábara. Y también para mis alumnos de la universidad y exalumnos, saludos para Justina Tao, saludos para Sarela Durán. Y si veo a alguien más, los seguiré saludando. Muy bien, seguimos. Bondades de las evidencias de aprendizaje. Bondades de las evidencias de aprendizaje. Un saludo para Ruth Ramírez, mi estudiante de la Ruiz de Montoya. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida. Muy bien. Bondades de las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje, que pueden ser productos o actuaciones, o pueden integrar ambas, ya hemos visto, producciones o actuaciones, producciones tangibles, actuaciones intangibles, decimos que estas producciones y actuaciones, las evidencias, tienen bondades, ¿no? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuáles son sus bondades? Sus bondades son las siguientes. Las evidencias permiten saber qué han aprendido los estudiantes. Primero en cuanto a procesos, clase a clase vamos avanzando, y también en cuanto a resultados. En cuanto al proceso, cómo hemos ido avanzando, voy retroalimentando, lo ayuda a seguir avanzando, y en cuanto a resultados también. En cuanto a resultados también, porque vemos ya finalmente lo que logró. Todo el camino hemos trabajado en la experiencia de aprendizaje en la unidad, sesión a sesión, ayudándolo a avanzar en esa evidencia, cada clase orientada a esa evidencia hasta llegar al resultado en la última sesión. Las evidencias brindan información al profesor. Al profesor le permiten saber qué aprendió el estudiante, le permiten saber al profesor en qué nivel está el estudiante, qué le falta, cómo puede ayudarlo a seguir avanzando. Y también ayuda ¿a quién también ayuda? Al estudiante mismo. ¿Por qué ayuda al estudiante mismo? Porque ayuda al estudiante a partir de esa evidencia y de la retroalimentación que le da el profesor, va a poder seguir avanzando. No es que a veces, ¿qué pasa cuando evaluamos por desempeño? Evalúo por desempeño una actividad, un producto, entonces un producto por desempeño, lo reviso, devuelvo, le pongo una letra, devuelvo, listo, y seguimos con otro producto, y al final el estudiante no tuvo oportunidad de mejorar ese producto, se quedó con la B, se quedó con la C, se quedó sin lograr lo que esperaba. Sigo avanzando, sigo avanzando. Pero la lógica de las competencias es una evidencia por competencia, la voy trabajando clase a clase, no demora un día, demora varias semanas, y cuando yo cierro ese proceso, y el estudiante ha logrado una mejor evidencia porque yo lo he ido acompañando. De repente tenían que preparar un ensayo sobre algún dogma, y clase a clase hemos ido investigando, buscando información, he ido viendo lo que han ido avanzando, sus borradores, orientado, mira, hay que ver esto de aquí, cambiar esto, y cerramos el proceso
No es tarea para la casa, es en clase. Han hecho un mejor trabajo porque han aprovechado nuestra retroalimentación. Y ustedes se van a dar cuenta que se ve un mejor logro de aprendizaje. Y los chicos se dan cuenta. En secundaria se dan cuenta, profesor, mire, si yo lo hubiera presentado como empecé el trabajo, hubiera estado ahorita con muchos problemas, pero mire, con lo que usted me corrigió y con lo que me autoevalué incluso, mire cómo quedó ahora. Y también genera motivación en los chicos. Las evidencias permiten retroalimentar. ¿Qué significa que permitan retroalimentar? Retroalimentar el aprendizaje del estudiante y también la práctica del profesor. Es decir, el profesor puede mejorar también su propio ejercicio pedagógico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos clarísimos? Evidencia de aprendizaje, producciones o actuaciones. Ahora, para evaluar por competencias tenemos que seguir un proceso. Primero, tenemos aquí comprender la competencia. Si yo no conozco mi competencia, si yo simplemente la coloco en mi planificación y no sé a qué se refiere la competencia, entonces no voy a poder dar una mediación y un acompañamiento pertinente, ¿no? Debe conocer la competencia, no solo conocerla de nombre, de denominación, sino conocerla en su esencia. Hay que leer la competencia y comprenderla. Una vez que yo comprendo la competencia y sus capacidades, puedo analizar el estándar de aprendizaje. A ver, ¿qué me pide para este ciclo? ¿Hacia dónde debo llegar? ¿Qué debo hacer? Y selecciono, adapto o diseño situaciones significativas. La situación significativa que yo preparo tiene que ser una situación que me va a guiar en toda la unidad, toda la experiencia. Y la situación no solo queda en la unidad didáctica o en la experiencia, no queda para que el coordinador ponga su sellito, sino que yo tengo que en clase comunicar al estudiante. El estudiante debe saber el nombre de la unidad, el título, y saber la situación significativa para que se comprometa, para que sepa qué queremos lograr, para que vea el contexto que está ahí. Por eso la situación significativa se redacta con un lenguaje cercano al estudiante, ¿no? Entonces, vemos que eh, la situación significativa es la que manda, ¿no? La que manda, la que orienta. Ahora, eh, nosotros, una vez que tenemos situación significativa, vamos a establecer los criterios y los criterios de evaluación y construiremos instrumentos. Eso lo veremos después, ¿sí? Más tardecito lo vamos a ver. Una vez que establecemos criterios y comunicamos el instrumento, vamos a comunicar a los estudiantes ya en clase la situación significativa, que sepa la situación, que sepa lo que van a lograr. Vamos a hacer un sociograma, finalmente, esa es la evidencia más grande. Esos son los criterios, hacia eso vamos. Que sepan qué van a aprender para que puedan monitorearse. Y luego el punto 6 que haremos hoy, analizar las evidencias y valorar el desempeño. Yo analizo la evidencia de la competencia y valoro el desempeño, lo que ha logrado en la competencia. Retroalimentar al estudiante formativamente. Yo lo retroalimento, luego analizar evidencias y valorar el desempeño, lo puedo retroalimentar y ajustar mi enseñanza. Es el proceso, ¿cierto? Entonces, no vamos a ver todos los pasos, vamos a quedarnos en el paso 6, pero sí me gustaría que veamos aquí la competencia. Miren, acá dice, ¿no? Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas, y esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Entendemos su definición y miren, implica la combinación de dos capacidades. Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. Esto lo he sacado de nuestro currículo nacional, perdón, del programa curricular de secundaria, y cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. Son dos capacidades, pero miren, esta competencia, acá está, implica la combinación. Aquí está la clave. Por eso yo no puedo trabajar un desempeño un día, otro desempeño otro día y otro día. Los desempeños se refieren a la competencia y hay algunos desempeños para una u otra capacidad. Tengo que combinar las capacidades. En una evidencia puedo ver yo varios desempeños a la vez que combinan ambas capacidades. Pero si yo trabajo una evidencia por desempeño, no estoy trabajando la competencia. ¿Lo puedo seguir haciendo? Sí, lo puedo seguir haciendo. Pero no puedo decir que estoy trabajando por competencias. Estoy trabajando por desempeños. Estoy trabajando capacidades sueltas. Sí, y no está mal. Estaremos en otro enfoque. Pero enfoque por competencias
es realmente combinar las capacidades. ¿Cómo presentar una situación significativa de forma adecuada en una sesión de clases? Ahorita lo vemos, profesor Pedro, en un minutito. Y aquí tenemos la otra competencia. Aquí está la competencia, su definición, y esta competencia, aquí lo dice, implica la combinación de las siguientes capacidades. No la suma, no agrupar los desempeños, no, combinar. En una misma evidencia yo combino ambas capacidades. ¿Qué puede hacer el estudiante que me muestre ambas capacidades? Vamos a ver un ejemplito. Aquí, por ejemplo, en esta competencia, conoce a Dios y asume su identidad religiosa y cultiva y valora manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa, ¿no? Y aquí habla también del diálogo con otras religiones. Imagínense, a ver, digamos, sí, como dice Liz, en una competencia yo utilizo, perdón, en una experiencia, en una unidad, utilizo las dos competencias y en total las cuatro capacidades, dos, ¿no? Ahora, usted ve la temporalización, ve si va para dos, 3 semanas, un mes, eso lo vamos a ir viendo. A ver, ¿cómo se formula la combinación? Vamos a ver. Supongamos que eh, la situación significativa podría ser en el mes de abril, ¿no? O el mes de marzo. eh, Estamos en plena cuaresma, ¿no? Contexto. Estamos viviendo un tema o una semana, o estamos viviendo el mes o el tiempo de cuaresma en la Iglesia Católica. eh, Estamos preparándonos para este gran acontecimiento, para el Triduo Pascual, y vemos que hay muchas personas que en nuestra comunidad no toman en serio este tiempo y siguen con acciones y actitudes que eh, no permiten vivenciar realmente el sentido de este tiempo, ¿no? Vamos contextualizando un poquito en la significativa, ¿no? Frente a ello también, en nuestra comunidad hay diferentes creencias religiosas, hay diferentes iglesias o creencias cristianas. Tenemos a nuestros hermanos evangélicos, tenemos en nuestra comunidad a los hermanos metodistas y otros más, ¿no? Y también ellos se preparan seguro para celebrar este tiempo. Bueno, frente a ello, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos de qué manera podemos eh, vivenciar la, la Semana Santa como hijos de Dios, respetando también a las otras religiones que no son cercanas, ¿no? Miren, he hecho una situación con una sola competencia. Podría hacerlo con las dos, con una sola. Y a partir de esa pregunta, ¿cómo podemos vivenciar la Semana Santa en diálogo con las otras religiones y haciendo prevalecer nuestra identidad como hijos de Dios? Es una pregunta, ¿no? Es un reto. Ahora, ¿la evidencia cuál puede ser? Pienso en una evidencia grande, ¿no? Podría pedir al estudiante que haga un video, ¿no? Por así decirlo, un video en el que un reportaje, un video en el que dé a conocer el sentido de la Semana Santa, nuestro sentido para nosotros como hijos de Dios, qué significa la Cuaresma y Semana Santa, y también que haya investigado cómo se vive la Semana Santa en otras religiones y encontrar en qué coincidimos y en qué nos diferenciamos, ¿no? Y sobre todo ver los aspectos en común para valorarlos, ¿no? Entonces, este video será una evidencia que no se hace en una sesión, no se hace en una clase. En toda mi unidad o experiencia de 3 semanas, lo que voy haciendo semana a semana, primera semana, chicos, muy bien, presento la situación significativa, ya saben lo que pasa, este es nuestro reto, haremos al final un video reportaje, pero hay que empezar. Primera sesión, investiguemos un poco, vamos a la Biblia, a ver los pasajes bíblicos que eran de la Cuaresma o de la Semana Santa. Vamos analizando algunos fragmentos bíblicos y con eso vamos tomando notas, hacemos algunos esquemas, reflexiones. Luego vamos a documentos de la iglesia en otra sesión y seguimos trabajando en función a ello. Luego vamos a ver en otras religiones qué pasa. Busco información, vamos a con todo lo que tenemos, planificamos nuestro video. ¿Qué va a tener el video? El reportaje. Puedo entrevistar de repente a algún católico, algún sacerdote, alguna religiosa, algún hermano evangélico. Voy viendo eso, voy planificando mi entrevista, planificando lo que voy a hacer. De hecho, con los chicos, algunas cosas tienen que hacerlo fuera del colegio o dentro. Y así avanzamos hasta que llegamos a la última sesión donde ya está el reportaje y me lo entregan como producción o lo entregan y lo exponen como actuación y producción a la vez.
Entonces, vemos cómo ya no estamos trabajando tema por tema. Ya no es que trabajo un tema suelto y otro tema, sino mi experiencia de aprendizaje, muy bien, Liz, va hacia un producto final. Y como dice Milagros, va en varias sesiones. Cada sesión es orientarse a esa evidencia final. No es que ese producto final recién lo pido en la última clase. Lo que hago semana a semana, analizando la Biblia, buscando información, es lo que me prepara para llegar a ese